Muy buenas noches, estimados estudiantes. Esta semana, iniciamos la clase del día de hoy y prácticamente ya estamos en la recta final, ¿no? Esta semana, la del 10, o hoy 10 y el 13, vamos a avanzar todo acerca de la recolección de los datos y justamente ustedes ya tienen que aplicar pues los métodos y técnicas de investigación a su población y muestra que ya está determinada. Ahí es lo que deben hacerlo para tener ya el producto final el 20 de noviembre. Y la última semana, el 24 y el 27, ya van a exponerlos. ¿Sí? Hemos atravesado, ¿no?, todo este camino, esta travesía en el mundo científico. Y al final, poco a poco, ya tienen su trabajo investigativo. En la parte final de nuestra plataforma ya está, ¿sí? Ya está el modelo final, que en unos instantes también lo vamos a ver, ¿no? Y eso ya en los últimos minutos de nuestra clase vamos a dar las indicaciones generales y cómo vamos a transitar durante las siguientes semanas y qué actividades vamos a hacer y todo ello. Ahora iniciamos. Ustedes tienen en sus pantallas eh, el título del tema que tenemos programado para el día de hoy, la recolección de datos. Y hoy aplicamos al pie de la letra lo que dice la guía de clase virtual. Una primera etapa de 15 a 20 minutos de observación del video, la lectura previa del material que se les propone y en base a ello avanzar. Sí, avanzar básicamente como lo venimos haciendo en estas clases, en las cuales se describe todos los elementos que necesitan para la investigación. Ahora, acá ustedes están viendo el tema de la recolección de datos. Todo el trabajo que hicimos previamente confluye en esta parte, que nosotros debemos recoger datos. Para eso era nuestra idea, nuestra pregunta, nuestros objetivos, nuestra hipótesis, nuestro marco teórico, incluso nuestro marco metodológico. Ahora, tenemos que recolectar datos y por las características y naturaleza, ¿no?, de del curso, cómo se ha ido dando, así que vamos a aplicar encuestas y entrevistas. Hay más técnicas de recolección, pero vamos a aplicar esas. Y por eso se les había pedido amablemente de que para el día de hoy ya puedan subir su cuestionario, tanto sus preguntas, de 10 preguntas para sus encuestas y su guía de preguntas para sus entrevistas. En base a ello es que ya van a poder realizar la recolección de datos. A veces le llaman el trabajo de campo, ¿sí? La recolección de datos es el trabajo de campo, ¿no? Ahí vamos al campo de batalla. Tomamos contacto con el objeto o fenómeno a investigar y ahora ingresamos. Hoy presentan su formulario de encuestas y así también entrevistas y ya en estos días ya van a poder iniciar con la recolección de los datos. ¿Y cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta? Es pues lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué criterios? Ustedes van a tener sus encuestas, van a tener sus entrevistas, pueden aplicar escalas de actitud, técnica documental. O sea, hay varias formas o varias técnicas e instrumentos para recolectar los datos. ¿Ya? Los recolectamos, pero ¿cómo debemos hacerlo? Luego, ¿cómo debemos vaciarlo e interpretarlo? Son justamente los temas los cuales analizaremos ahora. Sí, son los que vamos a analizar. Con ese preámbulo ya estamos en condiciones de poder iniciar con el tema de la recolección de los datos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos? Uno, la naturaleza del objeto de estudio. Las técnicas se eligen de acuerdo al objeto o fenómeno que nosotros queramos investigar. Depende también de la investigación si va a ser cuantitativa o cualitativa. Y en algunos ejemplos previos se les iba describiendo esta situación. A ver, por ahí, si es que tenemos a todo un curso, hay mucha gente, ¿cuál será la mejor técnica? Un curso de 50 me ha tocado tener. En el paralelo de la mañana tengo un curso de casi 50 estudiantes, prácticamente 50. Y si quisiera hacer entrevistas, voy a tardar bastante. Así que la técnica ideal para un grupo grande, heterogéneo, son las encuestas, donde mediante mi cuestionario
voy a captar y recoger la información que sea necesaria, ¿no?, para mi investigación. Lo voy a realizar. Ahí ya hemos visto cómo es esto. Se recomienda que sean semiestructuradas las preguntas para que se pueda tener mejores formas para poder procesarla posteriormente. Ahora, y si tengo a un experto, a un profesional, la mejor técnica que aplicaré es pues la entrevista. Ahí, de su criterio, su experiencia o el conocimiento que pueda tener, es ahí que definimos que pueda ser una encuesta o una entrevista. Pero eso es lo que básicamente estamos usando. Podemos usar una escala de actitud, una escala de Likert. ¿Qué es lo que opina la población sobre algo, sobre una determinada producto, servicio o lo que sea? Si ha sido bueno, malo, regular, malo o muy malo. Esa es una escala de actitud. ¿Qué te parece la atención en esta institución? Buena, mala, regular. Y se usan 5 criterios y en base a esto es que pues, se suma y se sacan porcentajes. Eso ya es para una investigación más aplicada, pero en todas las tesis básicamente usan encuestas y entrevistas, técnica bibliográfica y la técnica documental. Y es justamente lo que vamos a ver. Así que si definimos si va a ser de encuesta o entrevista, todo esto varía en torno al objeto de investigación, ¿sí? Va a eso justamente. Ahora, el segundo elemento o segundo criterio que uno toma en cuenta para construir y elaborar las técnicas de recolección de datos son las posibilidades de acceso con los investigados. ¿Podemos acceder a ellos fácilmente o no? Si hiciéramos una investigación para determinar el rendimiento académico de nuestros compañeros en este segundo semestre, se nos va a hacer más fácil. Varios son amigos de varios años, y si le pides a tu amigo que te colabore con una encuesta o entrevista, te va a ayudar, ¿no? Ahí puedes hacer una entrevista. Pero ¿qué tal si en el ámbito educativo quieres hacer una entrevista al ministro de Educación? Sería ideal. Pero ¿será factible? ¿Será posible? Nada es imposible, dicen, pero a veces no depende mucho de tu voluntad. ¿Qué tal tiene la agenda llena? O diferentes situaciones no vas a poder. De acuerdo a esto, entonces uno tiene que recurrir si va a hacer encuesta, entrevista, va a aplicar a la técnica bibliográfica, técnica documental. Si para tu investigación quieres o es necesario conocer el punto de vista del ministro, o quieres conocer sí, la posición del ministro acerca de tu trabajo, acerca del rendimiento académico, obviamente no vas a poder ubicarlo, pero vas a tener que recurrir a otros medios. ¿Qué tal si en algún medio de comunicación, en alguna entrevista, el ministro se refirió a tu tema? O sea, ahí estás yendo por una fuente secundaria, pero que te va a servir. O sea, ahí estás recolectando datos, si te das cuenta. O sea, no simplemente son las fuentes primarias, podemos recurrir también a las secundarias, incluso las terciarias. Vean cómo se da, pues, esta situación. Ahora, de acuerdo a ello, tú haces tu encuesta entrevista presencial, puedes hacerla virtualmente, a algún docente que sea experto en tu tema, le pides el favor y quizás no te vas a poder encontrar presencialmente, quizás no lo vas a poder hacer, pero sí vas a poder darle un cuestionario virtual o mejor una entrevista, ya sea por Zoom, ya sea por Meet, y estas conferencias se pueden grabar. Sí, se pueden grabar. Así que ahí ves cómo tú puedes acceder a los investigados y a partir de ello determinas la manera virtual, presencial o qué técnica vas a aplicar. O sea, acá ahí es criterio, lógica. Un tercer elemento para que puedas recolectar los datos es el tamaño de la población o la muestra. Si vamos a hacer una investigación cualitativa de un grupo de mujeres, que son 8, 9, 10, si tengo este número pequeñito, pero quiero hacer una entrevista, pero una investigación en profundidad, lo que me conviene más es hacer pues o es hacer entrevistas o los métodos cualitativos, investigación, acción o lo que sea, pero me conviene hacer entrevistas en profundidad. Pues mi universo es pequeño. En mi marco muestral, también es pequeño. Perdería una gran oportunidad si a las 10 mamás que son objeto de la investigación, solo les doy 10 encuestas. O sea, ahí estoy desperdiciando una oportunidad de oro. O sea, que la técnica que vayas a aplicar también depende del tamaño.
Lo que decíamos anteriormente, quiero entrevistar a 50 o 100 personas y sería bueno, pero para poder realizarlo te va a costar tiempo. Y aparte, tabular, leer, centralizar los resultados de 100 entrevistas no estaría imposible, pero es muy tediosa. Y acá la investigación no se encarga de que te hagas un mártir, ¿no? Bueno, si bien hay que tener un buen tamaño de muestra, unas 50, 100, esas 50 o 100 lo aprovecharás pues haciendo encuestas y unas pocas menos las entrevistas. Pero si tienes posibilidad de hacer muchas entrevistas, adelante. Pero en pocos casos he visto de que hagan entrevistas a 20, 30, 40 personas. Pues es un trabajo realmente arduo y que generalmente no se realiza. Ahora, número 4, los recursos con los que se cuenta. ¿Cómo vas a aplicar tus técnicas? Encuesta, entrevista, escala de actitud, técnica bibliográfica o demás. También va a los recursos, ya sea tanto logísticos como también económicos que puedas tener. Puede que uno que quiere entrevistar a alguien, pero la personalidad que tú necesitas para tu investigación está en Pando o está en Santa Cruz. Viajar a Santa Cruz para hacerle una entrevista, pues te va a resultar caro. Bueno, muchos dirán la virtualidad. Ya, podría ser, pero ¿qué tal si tú necesitas ir presencialmente? Pues ahí el recurso temporal, el recurso logístico, incluso el recurso económico. Ahora tienes que realizar, sé, por ahí, viajes o tienes que imprimir muchas hojas. O sea, todo esto, la factibilidad y los recursos también determinan si es que vas a aplicar encuestas o entrevistas. El quinto criterio son la oportunidad de obtener datos. Uno debe ser un cazador de datos. Este es un término que los docentes clásicos de metodología daban. Uno debe ir, pues, a cazar los datos, ir a sus encuestas, ver las maneras como abordar a los encuestados. Si vas a hacer una encuesta en la calle, muchos no quieren ayudar generalmente, pero hay que darse los modos, por eso es una cacería. Y si estás investigando a un tema de la influencia del uso excesivo del celular en estudiantes, ya tú ves tu oportunidad. Trabajas con los de tu mismo curso, ahí tienes cerquita. ¿O quieres analizar algo del comercio informal en la zona Garita de Lima? ¿Y qué tal por ahí conoces a alguien que tiene un familiar que está en esa asociación? ¿Veis la oportunidad, la factibilidad de poder obtener esos datos? Número 6, el tipo y naturaleza de la fuente de los datos. Si lo haces presencial, perdón, si lo haces personal, ya sea presencial o virtual, vas a tener pues datos personales. Vas a tener un contacto, ya sea virtualmente o personalmente, con tu entrevistado o encuestado. Ahora, si no puedes tener contacto, como hace unos instantes les decía, puedes recurrir a los medios de comunicación, a las páginas de internet, donde la persona o la opinión que te interesase de ese experto lo puedes obtener por otros medios. Acá tienes otra forma de recolectar datos. ¿Qué tal en un artículo de prensa? Ahí está todo lo que necesitas. Son otros datos. Entonces, la recolección de datos también se da al tipo y naturaleza que uno pueda tener. Ahora pasamos a la siguiente. Y justamente hay varios instrumentos que se pueden aplicar. Las técnicas, y eso hemos redondeado en las anteriores clases, las técnicas son de entrevistas, las encuestas y demás. Y estas tienen pues instrumentos. Y uno de los instrumentos más usados para encuesta y entrevistas son los cuestionarios. Sí, lo que se les ha exigido. Un cuestionario, conjunto de preguntas. Eso lo sabemos desde pequeños. Los cuestionarios contienen un conjunto de preguntas destinados a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones muestras. Eso ya lo hemos determinado. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población. Obtenemos información mediante respuestas de nuestra población. Por ello es que ustedes ya han elaborado otros ya. Os recordar que hasta hoy, hasta las 23:59, tienen para entregar sus cuestionarios de encuestas, pero así también de entrevistas. Esto ya lo vamos a aplicar a nuestra muestra, a nuestra unidad de análisis.
Ahí van a aplicar qué es lo que opinan los estudiantes sobre las clases virtuales, qué es lo que opinan sobre tal tema económico, qué es lo que opinan sobre tal tema de justicia. Es eso lo que van a analizar en cuanto a los cuestionarios. Pero otro instrumento que se puede usar para recolectar datos está al frente y son las famosas escalas de actitudes, que igual recolectamos datos, pero desde otra perspectiva, en el cual se miden intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se les adjudica valores cuantitativos que mide el grado de aceptación o rechazo, ¿no? Acá generalmente se le guía qué es lo que opinas de la gestión de gobierno. ¿Es bueno, regular, no, ¿cómo sería? Muy bueno, bueno, regular, malo o pésimo? Generalmente. Y ahí la población va a poner su elección y ya el investigador va tabulando, va sumando criterios y al final le sale un resultado. Esa es una escala de actitud. Ahora, ¿cómo uno construye un cuestionario? Uno debe especificar la información requerida. Si tenemos un tema, es un determinado tema, pero disculpen la redundancia, debemos dar las preguntas que sean pues coherentes. Y para esto nos guiamos en nuestro objetivo. En el ejemplo clásico que casi lo hemos usado durante todo el semestre, en la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de universitarios, ese es pues el punto central el cual nosotros queremos conocer. Podemos preguntar a un joven universitario, a un docente, a la población, pero a eso debe ir dirigido. No nos va a servir para, en ese cuestionario, preguntar qué es lo que opina de la labor del Ministerio de Educación. Puede que se trate de educación, pero es otra cosa, otro ámbito que se está preguntando. Si la labor del ministro fue buena o mala, es para otro tema que no tiene relevancia para el nuestro. O sea, acá hay que especificar todo esto, los puntos claros, para que así también la población nos dé una respuesta clara. Número dos, en el cuestionario se debe determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar la información. Y esto también ya se lo ha visto en la anterior clase. Puedes hacer preguntas cerradas, semiabiertas o abiertas, cada una con sus ventajas y desventajas, con sus pros y sus contras. Las cerradas, ¿no? Podría darse, pero hay que si te cierras mucho entre sí o no, no te va a dar mucha información. Es mejor hacerlo una semiestructurada o semiabierta, donde le das varias opciones a tu público. ¿Qué es lo que opinas de la educación? ¿Te afectó en tu rendimiento el uso excesivo del celular? Sí, no. Ya puede ser un dato inicial. ¿Qué opinas? ¿Que es bueno o malo? Malo. O sea, si le das así opciones dicotómicas a tu público en todo tu cuestionario, no vas a poder recolectar la información de una manera efectiva. Sí puedes usar una o dos preguntas dicotómicas. Es mejor dar preguntas de opción múltiple. ¿No? De ahí planteas, semiabiertas, ¿no? ¿Cuál usted cree que son las consecuencias de la pandemia? ¿Afectó a la economía nacional? ¿Destruyó familias? O sea, ahí pones opciones y de acuerdo a lo que tú quieras es que propones pues esas preguntas. Tercero, se determina el contenido de cada pregunta que debe ser coherente, ¿no?, a lo que nosotros estamos buscando. Número cuatro, determinar la forma de respuesta de cada pregunta. Y acá si lo vas a hacer cerrado, semiabierto o abierto. No es aconsejable en las encuestas hacer preguntas abiertas. Vas a dar 10 preguntas. Uno, ¿cuál es la desventaja? Que el encuestado al ver se va a asustar. Uy, va a ser como más como un martirio resolver 10 preguntas. Lo llena o se va a cansar. O nos puede pasar todo lo contrario, que alguien que con toda su intención nos va a querer colaborar, va a tardar más tiempo y en cada pregunta, pues, uy, va a escribir, ¿no? Bastantes. Ahí se va a inspirar y va a hacer. Y tener 50 encuestas con preguntas abiertas es difícil de tabular y de generalizar los resultados, pues ahí tendríamos que interpretar las respuestas de nuestros encuestados. Así que ahí se nos complica bastante, o sea, ahí nos estamos complicando la vida. Por ello es mejor hacer pues encuestas con preguntas semiabiertas.
¿cuáles crean que son los principales factores para que exista pobreza en nuestro país? Malas políticas de gobierno, la pandemia, falta de incentivos, falta de preparación. Y ahí pones, o sea, nosotros ponemos las opciones que nos interesan. Y ahí se nos simplifica más para nosotros y así también para el encuestado. Y él verá las 5 opciones y dirá, esta. Y ahí ya más fácilmente vamos tabulando esos resultados, ya para cuando ya vaciemos e interpretemos los mismos, eso que lo vamos a avanzar entre el día sábado y el siguiente miércoles. ¿Ven? Cómo ya vaciar estos datos, cómo analizarlos y cómo interpretarlos. Ahora, en el quinto punto, determinar la secuencia de las preguntas. ¿No? Si van a, puedes combinar o pueden ser únicas, puede ser todo tu cuestionario de preguntas semiabiertas, pero puedes iniciar con una pregunta cerrada, sí, no. Puedes iniciar con esto. Pero las preguntas cerradas son simplemente para aspectos muy básicos y sencillos. Y ahí nosotros determinamos, primero generalidades, luego ingresas al punto y luego quizás soluciones. Puedes pedir a ellos. Nosotros somos amos y señores de ese nuestro cuestionario. Y al final se evalúa y prueba ese cuestionario. O sea, se lo aplica. Eso en cuanto a ese aspecto o los aspectos que debemos tomar para elaborar un cuestionario. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y en cuanto a clasificaciones, pues hay un montón. Sobre clasificaciones en el derecho o economía hay bastantes, pero acá vamos a tomar una de las clasificaciones estándar que existe entre diversos autores. Los tipos de preguntas a considerar en la construcción de un cuestionario depende de la variable a la que se pretenda medir. O sea, es un todo que hay que considerarlo. Pueden ser cerradas o estructuradas, pueden ser mixtas o pueden ser abiertas o no estructuradas. Hemos adelantado una parte de las mismas. Cerradas o estructuradas son las llamadas dicotómicas. Sí, no, bueno, malo. O sea, estas que solo te da 2 opciones. Acá reitera que se la usa para preguntas sencillas. ¿Cuál es sexo, masculino, femenino? ¿No? ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Qué te parece tal cuestión, bueno o malo? O sea, estás encasillando al encuestado. Pero algunas preguntas sí podrían necesitar que sea de esta manera, pero máximo una, y las más sencillas. Por el otro lado, tenemos las abiertas, o continuamos con las cerradas o estructuradas. Tenemos las de opción múltiple, simples o respuestas múltiples. Las tenemos de esa manera. Acá le abres un poco más el abanico a tu encuestado. Ahora, por el otro lado, tienes abiertas o no estructuradas. Como su nombre lo dice, no tienen pues una estructura fija. Le lanzas la pregunta y ahí a lo que venga, a lo que te responda tu encuestado. Ahí el riesgo o la dificultad, la cual habíamos advertido, es pues el procesamiento de los datos, que va a ser muy, muy complicado. Y acá podemos ingresar a las mixtas, que están entre cerradas y no estructuradas. Puedes combinar estos tipos de preguntas o puedes hacer un híbrido. Ahora, en el ámbito investigativo se recomienda hacer preguntas de opción múltiple. O sea, tampoco nos va a convenir bastante, aunque podrían hacerlo. 6 o 7 preguntas cerradas, estructuradas, o sea, de opción múltiple. ¿Y qué tal unas 3 preguntas abiertas al final? Ya 3 preguntas al final le pones para que el encuestado te responda lo que él quiera. Pero aunque sean solo esas 3 preguntas finales que las vas a hacer abiertas, igual te va a complicar. Incluso, y esto por experiencia, ya sea en universidad, en trabajos académicos o en trabajos de campus que yo he realizado, puedes realizar una encuesta de 10 preguntas. 9 las puedes realizar semiestructuradas o de opción múltiple. Puedes hacer bla, bla, 5 opciones y dices la última. La décima la dejo abierta. Y aunque sea una pregunta, algunos te van a responder 2 palabras. No puedes sacar conclusiones con 2, 3 palabras. Otros te van a dejar un testamento. Y ahí estandarizar los resultados de preguntas abiertas, ahí es pues lo complicado. Ahí el investigador tiene que leer e interpretar qué es lo que quiso decir. Y ahí está difícil la tarea. Ahí está difícil la tarea. Estamos hablando de encuestas. Lo que sí nos convendría, estas preguntas abiertas, es pues para la entrevista. Por eso la pertinencia del uso de cada una de estas
Es lo que se tiene que aprender. Para las encuestas, mejor si son de opción múltiple. Y ya para nuestra guía de preguntas para la entrevista, sería mejor abiertas o no estructuradas. Pero acá simplemente van a ser pues como guías. ¿De qué tema le voy a preguntar? Simplemente esto. Y como van a ser unas 4 o 5 preguntas, listo. Y acá no tienes que interpretar resultados en la entrevista, sino simplemente tienes que transcribir la entrevista y sacar las ideas centrales. Vean que tiene otra forma de procesamiento las entrevistas diferente a las encuestas. En las entrevistas podríamos usar las preguntas abiertas o no estructuradas, 4 o 5 preguntas, y ahí tienes tu ficha de entrevista. Igual está en la plataforma, en unos instantes les voy a mostrar. Y ahí tú haces tu ficha de entrevista sobre los puntos más importantes, los cuales han abordado. Es otra forma. Y les señalaba, hay de todo en la metodología. Hay varios libros, les decía, y hay varias corrientes. Algunos docentes o autores recomiendan hacer una transcripción íntegra de las entrevistas. Pero ¿qué tal si tu entrevista duró media hora? Uy, transcribir media hora es terrible. Pero otros, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a la media hora? Sacar los aspectos más importantes de esta entrevista. Y eso es mejor, efectivizar, ¿no? La educación del siglo XXI no es cargar tareas, sino aplicar las tareas que sean más productivas para obtener pues un producto. Y justamente es eso. O sea, de tu entrevista no redactas todo, sino las partes más importantes y relevantes que sean para nuestra investigación. Así que ahí tenemos los tipos de preguntas. Ahora, luego de los cuestionarios que se aplican en encuestas o entrevistas, hay otra técnica u otro instrumento para poder recoger información. Y eso lo denominamos las escalas de Likert y las actitudes. La escala de Likert son instrumentos que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. Algunos sí ya debieron escuchar de esta escala y los que no, ahora vamos a conocerlos y vamos a profundizar a qué se refiere. Eh, Acá hace una medición estandarizada y sobre todo cuantitativa. Tiene propiedades referidas a la medición, por ejemplo, la dirección. Puede ser negativa o positiva, ¿m? O en algunos casos neutral. O sea, ¿a qué nos referimos con esta dirección negativa o positiva? Inicios de muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. ¿Ven? Ahí tiene la dirección, negativa o positiva. Ahí esa es una escala de Likert, que quizás en alguna oportunidad a ustedes les han dado un formulario de eso, pero no sabían cómo se llamaba. Luego viene la intensidad. Esta es alta si la persona está fuertemente convencida que la actitud es justificada, o es baja si el sujeto no piensa así. ¿Qué te parece la gestión del actual gobierno? Muy bueno. Uy, ahí la intensidad. Ahora, ¿qué tal nos vamos al extremo? Otro va a decir muy malo, pésimo. ¿Ves? Ahí mides la intensidad, pero percibes una escala de actitud. A esto se llama la escala de Likert y esto te sirve dependiendo del objetivo que tenga pues tu trabajo investigativo. Es otro instrumento muy interesante para poder usar. ¿Y cuáles son los pasos para la construcción de una escala de Likert? Que en unos instantes ya vamos a explicar y profundizar un poquito más. La definición de la actitud o variable que se va a medir. ¿Qué es lo que vas a medir? ¿Cuál es tu variable? El grado de aceptación del gobierno. Bueno, estamos resumiendo. La operacionalización de la variable, determinación de los indicadores de la variable. Acá tú pones la frecuencia. Muy bueno, bueno, regular, malo y pésimo. Y esto lo determinas, de acuerdo a ello, la dirección positiva o negativa del ítem. Puedes poner, a ver, más allá de eso, otros ponen con números para determinar. Ponga 5 si es muy bueno o 1 si es pésimo. En algunas encuestas te ponen esta dirección positiva o negativa. En el 4 le asignas valores escalares a cada ítem. Podemos querer analizar varios aspectos sobre una determinada temática y a cada uno le pones una escala o le pones un cuadrito. Luego vamos a ver con un ejemplo. 5. Existe la administración de los ítems a una muestra apropiada. Ya hemos definido la muestra. ¿Y a cuántos o a todos les vas a aplicar esta escala de Likert? Bueno, uno, eso ya lo tiene que ver. Número 6, se hallan puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada en el ítem. O sea, se hace una suma.
Y ahí se saca el resultado. Y 7, la construcción de la escala final en base de ítem seleccionado. O sea, es más cuantitativo esta escala de Likert. Ahora, ¿cómo se define la actitud o variable a medir? Se definen las variables objeto de estudio en base a un marco teórico o a través de la observación a personas que pertenecen a grupos que revelan la propiedad a medir. El contenido del ítem puede ser extraído de libros o publicaciones que tratan teóricamente la actitud objeto de estudio. En el ejemplo clásico que íbamos dando, la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico, no podemos hacer una encuesta. ¿Qué tal una escala de actitud? Podemos preguntar a los estudiantes, ¿cómo crees que te afecta el uso del celular en tu rendimiento académico? Y ahí le ponemos mucho, ahí podemos poner mucho, regular, poco o nada, o algo así. Pueden poner varios ítems. Pueden poner demasiado, mucho, regular, poco o nada. Vean que ahí también estamos midiendo la actitud. Y ahí el estudiante va a decir, me perjudica demasiado. Otros dirán, no, regular. Otros dirán poco. Otros dirán, no, nada, no me perjudique nada. Vean que también midiendo esas actitudes podemos recolectar información importante para nuestra investigación. Solo que nosotros debemos ver la pertinencia de cuándo usar esta escala de actitud o esta llamada escala de Likert. Y las variables o los parámetros que nosotros queramos analizar obviamente están pues en las partes previas de nuestro trabajo investigativo. Ya desde la pregunta, los objetivos, desde la hipótesis, se encuentran ahí estas variables y lo cual se ve reflejado obviamente en el marco teórico. Justamente acá tenemos un ejemplo. Puedes poner muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? O sea, puede ser esto. Otros pueden poner totalmente de acuerdo, neutral, definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no. Otros ponen completamente verdadero, ni falso ni verdadero, falso, completamente falso. Otros ponen mucho, bastante, neutral, un poco, no en lo absoluto. ¿Sí? Entonces acá ven una serie de alternativas y hace unos instantes también nombramos. O sea, a cada uno les ponemos un valor, le ponemos una frecuencia, desde lo más alto hasta lo mínimo. Y esto se aplica pues para diferentes, para captar la percepción de diferentes temas al interior de la sociedad. Ahora acá tenemos un ejemplo. Las formas de obtener las puntuaciones totales en la escala de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados en cada oración, por ello se denomina escala aditiva. Ejemplo, es parte del cuestionario para evaluar la satisfacción de los clientes de la industria bancaria. Bien, acá hacen esta escala de actitud, como lo dice acá, para medir el grado de satisfacción de los clientes en un banco. Es un trabajo investigativo interno muy interesante. Ahora acá usan esta escala totalmente en desacuerdo, la TD, la D es en desacuerdo, N es neutro, la A es acuerdo y TA totalmente de acuerdo. Vean que ponen 5 escalas acá. Totalmente en desacuerdo, neutro, está de acuerdo y totalmente de acuerdo. Para totalmente de acuerdo le pone un puntaje de 5. Para de acuerdo le pone un puntaje de 4. Para el neutro 3, para el desacuerdo 2 y totalmente en desacuerdo 1. O sea, acá el investigado puede calificar en este caso a la institución bancaria, pero nosotros igual podríamos usar esto. Acá le preguntan, acá está el ítem o la variable. Acá podemos poner escala de actitud para medir el grado de satisfacción de los clientes en el banco millonario. El título de nuestra escala de actitud. Y acá ponemos las preguntas o los ítems. Acá le ponen, esperé poco tiempo para que me atendieran. Esa es la afirmación que le dan al cliente. Y el cliente se pregunta, ¿he esperado poco tiempo para que me atiendan? ¿Sí o no? Y aquí se va a las opciones. Totalmente en desacuerdo, desacuerdo neutro, de acuerdo o totalmente de acuerdo. El sujeto investigado, en este caso del banco, va a decir, esperé poco tiempo para que me atiendan.
Si es que dice que sí, apenas entre y ya me llamaron en la pantalla del banco. Uno pondrá totalmente de acuerdo, le va a poner la nota más alta, 5. Dirán, si he entrado un momento, me senté y en unos 3 minutos, 2 me han llamado. Listo. De acuerdo, ya. Está bien, pero no perfecto. 4. Neutro, no he esperado 5 minutos. 10 he estado apurado, pero me han atendido ya. Regular, neutro. Otro dirá, no, desacuerdo. Me han hecho esperar 15, 20 minutos. No, mucho y aparte muy lleno. Le pongo 2. U otro dirá, de acuerdo a las normas que se tienen, los bancos te pueden hacer esperar máximo media hora. ¿Qué tal a alguien le hicieron esperar 30, 40 minutos? Aparte que puede quejarse a las oficinas, Odeco y demás. En esta escala pondrá totalmente en desacuerdo y le va a poner la nota más baja. Esperé poco tiempo para que me atiendan. No, totalmente en desacuerdo. Y le va a poner la nota mínima de 1. Ahí, como pueden observar, le pone la nota mínima. En el segundo, o en la segunda pregunta, ¿el servicio se inició de inmediato cuando llegué? A ver, ¿cómo fue esto? ¿Sí o no? O sea, me han llamado, pero luego estaba sentado ahí, no me han atendido, o inmediatamente, amablemente. Lo mismo. Ahora, el 6, mi cita con el asesor financiero fue en un horario conveniente. A veces te llaman los del banco. No, venga, se tiene que venirse urgente a las 11 de la mañana. Pero no todos tienen la misma actividad, ¿no? Otros trabajan en empresas, en instituciones, tienen horarios, u otros incluso si tienen trabajos propios o negocios, emprendimientos, aún así del negocio no puede ir a cualquier hora. Entonces, acá, ¿qué tal el asesor financiero lo llamó a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, o justo a mediodía? O sea, acá lo que se intenta saber es la percepción del público en esta escala. Nosotros lo mismo. Entonces, si nos pareció apropiado el horario, totalmente de acuerdo. Si fue, no sé, no tengo tiempo a las 10 de la mañana, pues pondré totalmente en desacuerdo, de acuerdo a ello. 7, el cajero se dirigió a mí en tono cortés, y esto también aplica cuando vas a una empresa telefónica, luego te llega pues, un formulario, una encuesta, una escala de Likert, se acerca a ello, donde te preguntan cómo te atendió. Y ahí te dice, ¿no? El cajero se dirigió a mí en tono cortés. Si el cajero era un pan de Dios o la cajera un pan de Dios muy amable, le vas a poner totalmente de acuerdo. Si bien fue educado o educada, te saludo, de acuerdo. Si fue un poco indiferente, neutro, ya le pondrás 3. ¿Eh? Ahora sí un poco era apática, maltratos y demás, desacuerdo. Ahora sí fue totalmente ofensiva, te trató mal, o qué tal si por ahí insultó. A veces resulta eso, ¿no? Dicen, no hay sistema, vuélvase mañana, o yo qué voy a hacer, y en instituciones públicas sobre todo, no te atienden pese a que sea pues su trabajo o la función que tienen que realizar. Pues ahí totalmente desacuerdo, le pones el 1, y si hubiese 0, le pones pues 0, ¿no? En esos casos. Pero ahí tú le pones esto. Ahora, el cajero fue muy amable, aunque aquí hay algunas preguntas repetitivas, pero estamos ahí valorando el nivel de atención que existe. Ahora, ¿cómo fue? ¿Fue amable? ¿Fue descortés? ¿Fue considerado? Y acá le ponen un 3. Imaginen, acá tenemos 5 preguntas, ustedes pueden hacer igual para su investigación. Igual le ponen la nota más alta, si fue buena o muy buena, pueden poner muy buena, buena, regular, mala y pésimo. Igual podemos poner. A 5 le damos muy bueno, acá a 4 le damos bueno, regular a 3, le damos a malo 2 y pésimo le damos 1. ¿Ven? Podemos aplicar con todo lo que hemos visto anteriormente. En esta escala de actitud hay puntajes, como se dan cuenta, del 1 al 5. Acá, si multiplicamos 5 por 5 es 25. Por eso es cuantitativo. Es como un examen, ¿no? Como un examen. Eso ustedes lo conocen. La nota máxima, la perfección va a ser 25. Y para que alguien pase raspando, ¿no? Si este fuera un examen sobre 25, tendría que sacar mínimo 13. 12.5 es la mitad, 12.6 redondeando a 13. De acuerdo a esto, la institución va a conocer el grado de percepción del público. Si se acerca al 20, 22, 25, wow, es muy buena la atención.
Pero si saca abajo de 12 o de 13 es 10, 8, 7, uy, tiene que preocuparse. Vean cómo sirve justamente esto. Ahora acá una suma simple. 5 más 3, 8. Más 5, 13. Más 1, 14. Sí, estamos bien, 14. Más 3, 17. 17 tenemos la suma total de esta escala de actitud. ¿Qué pasa? La media, pero no es excelente. Está desregular para arriba. Y ya el cuerpo directivo dirá, estamos bien, sí, están de acuerdo, pero no es excelente. Del regular apenas estamos pasando un poquito, tenemos 17. Lo ideal sería que pasemos 20 y ellos ya justamente haciendo un análisis individual van a ver en qué nos pusieron la nota más baja. ¿Ven? Nos sirve para tomar medidas para poder corregir posteriormente. Los cajeros no se dirigen de manera cortés al público. Listo. Llámenlos a los cajeros, cursos de actualización o quizás por ahí un jalón de orejas. Vean, también sirve esto para proyectar posibles soluciones ante un problema determinado. Y lo que está perfecto lo mantienen y lo que está neutro, regular, ya, ahí la meta de poder mejorarlo. Esa es la forma en la cual se aplica una escala de actitud. Bueno, esto es referido si ustedes tienen esa intención, conocer la percepción de un grupo de su muestra o de un grupo humano de acuerdo a un tipo o de acuerdo a un tema que ustedes quieren investigar. ¿Bien? Así es pues que se lo realiza. Ahora existen otras formas u otras técnicas, ¿no? Muchos le llaman la técnica documental o la técnica bibliográfica. Podemos recolectar información, como también les decía, a través de documentos. Se puede hacer un análisis externo formal, un soporte formal, se hace una descripción bibliográfica, una catalogación, o puede ser un análisis interno, el mensaje, indexación o resumen. ¿Sí? Podemos analizar la obra completa de Marx, ¿no? Podemos analizarla. Pero ahí vamos a hacer un análisis externo a los principios. Pero en una obra específica vamos a hacer un análisis interno de contenido. Y lo que a nosotros nos conviene es hacer un análisis interno de contenido, pues vamos a revisar libros, vamos a extraer información para nuestros trabajos investigativos. Así que cuando realizamos la técnica documental, o llamado también análisis documental, para el caso del mismo, es mejor que hagamos uno interno o de contenido donde buscamos una parte, un concepto de ese autor que nos pues convenga. Esa es la técnica documental. Y con lo cual habríamos concluido esta parte en cuanto a la recolección de datos. Hemos analizado qué criterios debemos tener al momento de realizar nuestro cuestionario, sobre quiénes, si es aconsejable preguntas abiertas, cerradas, cuando usamos estas preguntas en una encuesta, en una entrevista, si nuestro público es grande, nuestro público es pequeño. Los cuestionarios se aplican a las entrevistas y encuestas. Y hay otra técnica como la escala de actitud, la cual con ejemplos las hemos ido desarrollando. Y para finalizar, la vieja confiable, como muchos dirían, la revisión documental o la técnica documental. De ahí deriva la técnica bibliográfica, donde revisamos documentos. Documento, ojo, no solo es un libro, puede ser un documento audiovisual. Por eso ahí les decía que pueden buscar no sé, una entrevista al ministro de Educación y de ahí algo que nos sirva, algún texto, algún libro. Ya de ahí la técnica bibliográfica en libros de referencia. Ahí tenemos un montón. Tenemos un montón de situaciones y un montón de escenarios donde podemos recolectar pues la información. Ya, eso hasta ahí. Ahora, estamos casi en esto les decía a varios de sus compañeros, que estaban desde el inicio de la clase, que estamos ya en la recta final, ¿sí? Estamos en la recta final. Ya hemos avanzado la recolección de datos. Bajo esos criterios, se les ha dado plazo hasta el día de hoy que puedan presentar 10 preguntitas para su encuesta y una guía de preguntas. Ahí se aconseja que sean 5, 6 preguntas para su entrevista. Y ya con ello ya tenemos que empezar a tomarlas. Hemos visto diversos medios o plataformas mediante las cuales podemos llevar a cabo las mismas. Lo personal es ideal, ¿ya? Pero por dificultades, vamos a poner, o la situación que estamos viviendo hoy en día, bueno, por cuidar la universidad también ustedes, y esto les había señalado, si pueden realizarlo virtual,
Perfecto. Entrevistar a alguien de manera virtual. Mandar sus encuestas en Google Forms también de manera virtual. O sea, existen pues esos elementos los cuales nosotros podemos aprovechar, ¿ya? Y eso es lo que se les aconseja que realicen. Ahora, ¿qué más tenemos para decir? Bien, estoy buscando la lista correspondiente para que luego se les pueda... a ver, denme un instante, ¿dónde está? Estén atentos, se les va a llamar la lista correspondiente y luego seguramente ya vieron la plataforma. Y ahí les voy a anticipar cómo vamos a realizar de acá en adelante para las siguientes semanas. Ya estamos, esta semana ya no cuentan y simplemente tendríamos 2 semanas más. 2 semanas más para nuestras clases. Ya. A ver, ¿dónde estamos? Ya, voy a proceder a llamar la lista correspondiente, así que mucha atención. En esta última etapa o durante todo el año, es pues obligación del docente llamar la lista correspondiente, se lo ha venido realizando y eso también se evalúa y se pondera. Y algunos que por ahí quizás tenían alguna nota baja, les ha sumado unos puntitos, ¿sí? Pues es una evaluación integral que se realiza en este aspecto. A ver, a veces tarda un poquito en en cargar la lista. Y lo hago directamente de sistema. Ya. A ver, iniciamos, ¿no? Atentos con su microfonito y dicen presente. A ver, Marlene Alanoca. No está. Grover Alejo. Tampoco está. No creo que mi audio esté mal. Iván Limachi. A ver, Albert Luna. Presente, doctor. Muchísimas gracias. No está mal mi audio. María Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Anotada. A ver, ¿dónde estamos? Yonosco. No está. Carlos Pinto. Tampoco. Santiago Tijo. Presente, doctor. Bien anotado. Y Stephanie Yujra. Presente, doctor. Bien, están anotados. Bien, ahí estamos con una carrera. Ahora continuamos. Ahora llamamos a los de administración. Hoy estamos 10 de noviembre. A ver, Sergio Cardoso. ¿No está? Alison Flores. Tampoco. Gabriela Flores. Presente, doctor. Muy Disculpe, bien. doctor, me llamó Sergio Cardoso, mi internet estaba medio mal. Ah, sí, sí, ya le he llamado. Ya, está presente. Gracias, doctor. Ya, y de administración nos faltaría Alison Flores. No está. Bien. Ahora continuemos con los compañeros de derecho. Víctor Aliaga. ¿No están? Ariel Arauco. Tampoco. Marco Barrientos. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien, anotado. Mayra Calle. Presente, doctor. Bien, anotado. Cintia Chuquimia. No está. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Ya, Cintia Chuquimia anota. Hugo Crespo. Tampoco. Mari Durán. Presente, doctor. Anotada. Nelson Flores. No está. Miguel Flores. Tampoco. Rafaela Montesinos.
Ya no está. Alan Romero. No está. Y aquí concluimos con Andrea Robles. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? Allí ya están anotados. Bien. Ahora, a ver, les voy a explicar cómo va a ser esta situación. De un breve instante, si tenemos unos cuantos minutitos más, sí, estamos dentro del tiempo permitido. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Enseguida les muestro nuestra plataforma. Ya seguramente están viendo la plataforma, ¿sí? Ahí lo deben estar viendo. La anterior semana hemos cerrado lo que era el marco lógico y la tarea se les había dado que 10 preguntitas o 10 preguntas para su encuesta y una guía de preguntas para su entrevista, que son más preguntas abiertas. Y acá se les ha dado un ejemplo y les mostraba un caso, ¿no? De un estudiante que había hecho, pero preguntas muy completas, pero era para una tesis. Se podían guiar de ello, se podían guiar de ello. Esto está abierto hasta las 23:59 del día de hoy. ¿Por qué se les ha dado hasta hoy? Pues ya para que tengan mayor tiempo para realizar sus encuestas y entrevistas. Y este va a ser el penúltimo trabajo que van a realizar. Esto de las preguntas, cuestionario y encuestas, así que no se descuiden. Hoy estamos viendo esto de la recolección de los datos. Una vez que esto ya lo suban, inmediatamente ya pueden hacer sus encuestas y entrevistas. La siguiente clase vamos a ver cómo ya van a vaciar e interpretar estos datos. Todo el material ya lo tienen acá. Y el anterior fin de semana me he dado la tarea de ya subir todo el material hasta diciembre. O sea, aquí tienen todo el menú, ya lo tienen acá. Y ahí vamos a ver cómo se hacen los cuadros estadísticos, cómo son las fichitas, tanto para entrevistas y encuestas. Entonces, cómo van a vaciar esos datos. Eso es para el día sábado. Ya la siguiente semana vamos a ver qué es el trabajo final de investigación, qué aspectos debe tener. Esto para el 17 de noviembre. Tenemos el video y esto es lo que vamos a avanzar. Y el 20 de noviembre, aspectos acerca de cómo defender aspectos verbales, no verbales. Y esto cómo haces en tu tesis, en tu trabajo investigativo, que es una parte importantísima. Eso es lo que vamos a avanzar en el 20. Y para este sábado 20, este ya es su trabajo final. Aquí por eso está en resaltado. Estimado estudiante, en este apartado deben subir su trabajo final de investigación para su posterior defensa y exposición. El trabajo deberá ser entregado hasta las 23:59 del día 20 de noviembre de 2021. O sea que en esta última etapa, 2 trabajos, su cuestionario y este trabajo final que tiene mayor ponderación más su exposición. Y acá, abajito tienen la plantilla, la estructura final del trabajo investigativo. Ahí lo tienen, ¿sí? Ahí lo tienen. Hacen clic y ahí está el producto de todo lo que vimos durante todo este semestre. Por eso es que le estoy compartiendo mi pantalla en integridad. Ahí lo deben estar viendo. Y si no se observase, me dice nomás, pero acá me sale que ustedes lo están observando. Y su trabajo final lo adecúan a este formato. Esto lo hemos ido desarrollando progresivamente, pero ya tienen varios de estos aspectos, así que solo tienen que completar y adecuar. Su carátula, su título, los integrantes, docente, año, pueden hacer un agradecimiento y dedicatoria que hasta en las tesis y proyectos de grado son opcionales, pero por respeto siempre se lo ponen. Acá siempre les decimos la verdad, o sea, si quieren en una tesis no lo ponen, pero por respeto o consideración, los estudiantes siempre lo ponen. Pero siempre debe tener al inicio un resumen. Un resumen se recomienda de una página de todo su trabajo. Luego las palabras claves o keywords que van a guiar nuestra investigación. En este caso, influencia, pedagogía, tecnología celular, rendimiento académico. Vean que son palabras claves que van a guiar a nuestra investigación. Luego acá hacen el índice de todo su trabajo. Luego una introducción, ¿no? Donde plantean inicialmente su problema. Luego
Ya todo esto lo han venido desarrollando. El capítulo 1, el planteamiento, la pregunta, la justificación, ya lo han realizado. Las delimitaciones ya lo han realizado. Objetivos generales específicos ya los tienen. Eso en la primera etapa ya lo hemos hecho. Las variables independientes igual ya lo hicieron. Los marcos teóricos ya lo presentaron. Sí, lo han presentado. Quizás algún grupo no lo hizo. Acá ya lo puede subsanar. El marco metodológico que recién lo hemos visto. Y esto lo hemos hecho en varios trabajos sucesivos, esto antes del segundo parcial. Acá simplemente vean que ya lo tienen casi todo, pan, y ahí lo adecuan y lo forman. Y esta es la estructura de un trabajo investigativo, así que esto también les va a servir, y lo tienen acá. Ven acá los tipos de investigación, los alcances de investigación, los métodos lógico-teóricos empíricos que ustedes van a usar. ¿Qué técnicas van a usar? Encuesta, entrevista, escalas de actitud, revisión documental u otros. Acá fundamentan. ¿Cuál va a ser su población y muestra? Que era uno de los últimos trabajos. Lo que hicieron, acá lo ponen. Ahora acá venimos a la parte de los resultados, ¿no? Acá van a aplicar encuestas, entrevistas, escalas de actitud, y acá van a vaciar los datos. Y eso seguramente lo vieron en varias tesis. Ahí, pregunta por pregunta, se saca una torta o un cuadro de barras, donde porcentualmente, ahí ya pues decimos, el 30% de la población está de acuerdo con esto, el otro 25%, y así se lo realiza. Y abajo del cuadrito se interpreta ese resultado. Todo eso va a ingresar acá. Abajo las conclusiones. ¿Qué conclusiones estamos llegando? Es una parte final, vamos a ver. Pero les anticipo que la primera conclusión es la conclusión más importante. La que responde directamente a la pregunta de investigación y así también valida la hipótesis. O sea, no es que nosotros nos inventamos la conclusión. Para redactar la conclusión, tenemos que ver qué nos hemos preguntado en la pregunta de investigación o qué nos hemos planteado en la hipótesis. En la hipótesis decíamos algo y luego de investigar, eso es lo que respondemos en la conclusión. Por ahí existen recomendaciones que se realizan. Se recomienda profundizar el estudio de esto, se recomienda a las autoridades mejorar la infraestructura, se recomienda. Y en trabajos más aplicados se hace una propuesta, un proyecto de ley, un protocolo de actuaciones y demás. Esa es la estructura. Ahora ustedes, como es esto opcional, lo realizan o no. Y al final, la bibliografía y los anexos. Acá los anexos, sus formularios de encuestas, recortes de periódicos, o sea, es todo lo que sustente, o el material que hayan usado en su investigación. Esto es lo que tienen que entregar hasta el 20 de noviembre. Por eso con anticipación se les está dando. Todo esto, gran parte, ya lo han realizado, lo tienen que adecuar. Y solo a partir de los resultados ya lo tienen que tabular. Por eso es que se les pide hasta hoy que presenten justamente esos sus cuestionarios de encuestas y entrevistas. Esto volviendo, acá está, esto presentan. Vamos a ver cómo se vacían e interpretan estos datos el sábado. Acá abajito tienen muestras, las pueden usar también, acá la tienen. Y la siguiente semana básicamente ya son temas finales, que es un trabajo final de investigación, cómo uno debe exponer. Una cosa es la oratoria normal y otra cosa es la oratoria académica. Y eso es lo que se profundiza en la última semana. Y luego ya, en la semana del 24 al 27, son las exposiciones finales, ¿no? Para ese entonces vamos a quedar. Los de Derecho van a estar presencialmente, los de Ingeniería Comercial o de Administración, vamos a estar coordinando. Falta esto para la semana del 24 de noviembre y del 27 de noviembre. Y acá ya está el examen final que vamos a dar, esto el 1 de diciembre, el 21. Y listo, ahí está el examen, pero que se les va a aparecer en esa fecha. Y ahí concluimos exitosamente el semestre. Así que está todo para que ustedes vean y ya planifiquen. Ya pueden ir avanzando varios aspectos. O sea, no les quiero dar esto en el último instante, pues también en las últimas semanas los demás docentes les van a dar trabajos, van a estar ocupados. Y aquí ustedes ya tienen, si ganan el tiempo o se organizan, hacen sus encuestas y en base a los modelos ya pueden ir adelantando esto. Y así tranquilos para las exposiciones y para la parte final. Esa es la explicación que les quería dar. Así que a no descuidarse. Estos trabajos en la etapa final tienen mayor ponderación. Por eso solo hay 2.
Ese es nuestro cuestionario y el trabajo final. Y las exposiciones son obligatorias en cuanto a los grupos. Ya casi estamos en la hora, sí, ya un poquito nos hemos pasado. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Caso contrario, estaríamos cerrando la sesión de hoy y viéndonos el día sábado. ¿Algo por ahí? Parece que les ha quedado todo claro. De todos modos, si es que tuviesen alguna duda adicional, no duden pues en consultar. Sin más que decirles, me despido de todos ustedes y nos vemos el día sábado. Que tengan un bonito resto de semana. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Que les vaya bien. Chao, chao. Luego, licenciada.